nadie más para pasarnos la información que los que los recibieron. Entiéndase, ¿qué dicen los antiguos, los primeros escritores que existieron? En su libro Historia Eclesiástica de Eusebio, que me imagino que todos ustedes lo leyeron, porque si ustedes no leyeron Historia Eclesiástica, ustedes tienen que ponerlo en disciplina. Yo lo tengo, el número 3. No, esa no fue la pregunta. Si lo leyó. Sí, Sí, porque la gente tiene muchísimos libros y lo compra y lo tira ahí. no, Sí. yo no Y adorna la sala. Y lo leo de cada rato. Yo lo tengo y lo que me gusta. Oiga. Varios testimonios voy a leerle a usted sobre el Nuevo Testamento. El testimonio de Flavio Josefo. Yo lo tengo. Dice, El tercero. el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, testifica el hecho de que el hebreo era el idioma de los judíos del primer siglo. ¿Cuál es el idioma? El griego. Hebreo. Además, él testifica que el hebreo y no el griego era el idioma del lugar y de su tiempo. Josefo nos proporciona el único relato de primera mano después de la destrucción del templo en el año 70 antes de Cristo, después de Cristo. Según Josefo, los romanos tuvieron que pedirle que tradujera a su propio idioma. ¿A su qué? El llamado a los judíos para que se rindieran. ¿Cómo tuvo que traducírselo? Estamos en el año 70. Jerusalén está sitiada. ¿Cómo está Jerusalén? Sitiada. Pero para que los judíos entiendan el mensaje, ¿en qué idioma tuvo que darse el Josefo? Josefo tuvo que traducirle a los romanos que hablan el latín para hablar el arameo del pueblo, porque ellos no entendían el latín. Entonces Pablo le va a escribir a una gente que no entiende un idioma en ese idioma. Tenemos a Josefo. Número 2. La arqueología, ¿qué dice? Los arqueólogos encontraron confirmación de los reclamos de Josefo. La moneda de Bar Cobá son un ejemplo. Las monedas fueron acuñadas por los judíos durante la revuelta de Bar Cobá en el 132 después de Cristo. Oiga esto. Todas estas monedas llevan solamente inscripciones en hebreo. En el año 132, la segunda rebelión, después que los judíos se rebelaron y destruyeron el templo, se levantó Bar Cobá, que decía que él era el Mesías, y el rabino de entonces, Ben Yosef Akiva, dijo que él era el Mesías, y la moneda que existía en el año 132, después de Cristo, era la moneda con símbolo y escritura hebrea. Seguimos, la arqueología. Una evidencia aún más profunda de que el hebreo era una lengua viva durante los siglos I y II debe hallarse en los antiguos documentos que datan de este tiempo, que se han descubierto en Israel. Esto incluye los rollos del Mar Muerto, que ninguno están en griego. ¿Por qué los rollos del Mar Muerto no están en griego? Tanta vaca comiendo hierba no puede estar equivocada. ¿Por qué no hemos descubierto, no se ha descubierto en ninguna cueva ningún manuscrito griego? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? O sea, ¿cómo usted se va a tragar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego si no ha aparecido en Jerusalén, ni en ninguna cueva, ningún manuscrito en griego? Todos los rollos del Mar Muerto, ¿en qué idioma estaban? Entonces, la pregunta es, ¿dónde están esos textos griegos que no aparecen en ningún lado? Entonces dice, los rollos del Mar Muerto consisten, oiga, de sobre 40.000 fragmentos de más de 500 rollos. Datan del año 250 antes de Cristo al año 70 después de Cristo. Estos rollos están primeramente en hebreo y arameo. Un gran número de rollos seculares, los que no son manuscritos hebreos bíblicos, están en arameo y hebreo.
Estamos hablando nada más y nada menos de 40.000 fragmentos. ¿Cuántos fragmentos? Y todos están o en hebreo o en arameo. Oiga, los reyes de los muertos y las cartas de Bar Kokhba no solamente incluyen los idiomas hebreos del primer y segundo siglo, sino que ofrecen una evidencia aún más significativa del dialecto hebreo. El dialecto de estos documentos no es el hebreo bíblico del Taná, Antiguo Testamento, ni el hebreo minaítico de la Mishnah del siglo II. El hebreo de esos manuscritos es coloquial, común, del pueblo, pueblerino. Es un idioma vivo y fluido, en un estado de fluidez, en algún punto de progreso evolutivo del hebreo bíblico. Bien, pasando por esas evidencias, vamos a ver las siguientes fracciones. Lo siguiente es solo una parte de los eruditos que han escrito sobre el tema. Cuando volvamos al Nuevo Testamento, hallamos que hay razones para sospechar de un original hebreo o arameo para los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, del Apocalipsis. Dice J.E. Chancellor en el Antiguo Testamento comentado. Dice C.S. Torrey, el material de los 4 evangelios es todo palestino y el idioma en que fueron escritos originalmente fue el arameo, para entonces el idioma principal de ese país. Tercera evidencia. Dice, el pionero de estos estudios de relaciones del Nuevo Testamento arameo y el griego fue Charles Torrey. Su obra, sin embargo, dictó mucho de ser completada. Como un esfuerzo pionero en la naturaleza del caso, parte de su obra se debe ser revisada y suplementada. Su principal reclamo de que son traducciones, sin embargo, es innegablemente correcto. Él entiende que todo el Nuevo Testamento griego fue traducido de un arameo. Seguimos. La traducción al griego del arameo tiene que haber sido hecha de un registro escrito, incluyendo los 4 evangelios. El idioma es el arameo oriental, como revela el material mismo, muy impactante mediante una comparación de pasajes paralelos. Seguimos. Un grupo de eruditos que se originó en el siglo XIX y perdura hasta el día de hoy, reclama que todos los evangelios fueron escritos en arameo. Otro grupo de eruditos, como Torres, habla abiertamente de esa postura. Ahora, saliendo de ello, testimonio de los primeros cristianos. ¿Testimonio de quién? Los padres apostólicos. Papías, en el año 150 al año 170 después de Cristo, dice Papías, Mateo compuso las palabras en el dialecto arameo y cada cual tradujo como pudo. Por eso esa porquería del texto griego. Santo. Cada cual tradujo como qué. Entonces, ¿a quién le tengo yo que hacer caso? ¿A Papías o a un grupo de pelafutanes que andan haciendo investigaciones de lo que otro dijo? No. Ajá. Estamos hablando de alguien del siglo I. Seguimos. Ireneo, año 170 después de Cristo. Dice Ireneo, Mateo compuso la palabra en el dialecto arameo. Oiga esto. Dice también Ireneo, también Mateo produjo un evangelio escrito en hebreo en su propio dialecto. Orígenes, año 210 después de Cristo. El primero de los evangelios, Mateo, fue escrito en hebreo. Pero después un emisario del Señor, quien para publicarlo, lo escribió en griego. Eusebio, el primer historiador de la iglesia, dice en Historia Eclesiástica, también Mateo, habiendo proclamado primero el evangelio en hebreo, ¿en qué? En hebreo. Hebreo. Entonces estamos hablando de evidencias históricas, epitafios. Dice, ellos los nazarenos tienen el evangelio según Mateo muy completo en hebreo. Lo dijo en el 370 después de Cristo. Jerónimo dice, Mateo, quien también es leví y que él es colector de impuestos, vino a ser un emisario, primero que todos los evangelistas,
compuso un evangelio del Mesías en la lengua hebrea para beneficio de aquellos de la circuncisión que habían creído. Quien lo tradujo al griego no está suficientemente claro. Además, el hebreo mismo se conserva hasta el día de hoy en la biblioteca de Cesarea. Wow. Está escribiendo él para el 382. Antioquía, ¿verdad? Y Obna, en el año 250, dice, su libro, el de Mateo, está escrito en el arameo de Palestina. Clemente de Alejandría, año 150 después de Cristo, el 212, dice, en la obra llamada Hipostosis, para resumir el asunto brevemente, el Clemente de Alejandría nos ha dado el relato resumido de toda la escritura canónica. Dice, la epístola a los hebreos, afirma él, que fue escrita por Pablo a los hebreos en hebreo, pero que fue cuidadosamente traducida posteriormente al griego. Eusebio, porque como Pablo se había dirigido a los hebreos en el idioma de su país, dice Eusebio, ¿en el idioma de qué? De su país. Algunos dicen que el evangelista Lucas, otros que Clemente, fueron los primeros traductores al griego. Jerónimo repite, él, Pablo, siendo hebreo, escribió en hebreo, esto es su propio idioma, y con mucha fluidez, mientras que las cosas que fueron elocuentemente escritas en hebreo, fueron elocuentemente traducidas al griego. Entonces, Jerónimo entiende que el Nuevo Testamento, los escritos paulinos, fueron escritos en hebreo y que posteriormente fueron traducidos. De más está hablar de un Nuevo Testamento griego que no aguanta más corrupción. Ni la corrupción de Danilo Medina en República Dominicana. Ay, 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 ay. Entonces, que usted lea griego no significa nada si no conoce el pensamiento hebreo de la Biblia. Claro que no. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene su propio pensamiento. No es lo mismo el Dabal de los judíos que el logo de los griegos. No es lo mismo el Elohim judío que el Zeus de los griegos. Ay, no. No es lo mismo el Sadok de los judíos, el Pleroma, que el concepto griego. No es lo mismo el bautismo de los griegos, que significa teñir, que la tevilá, o el concepto de purificación de los judíos. No es lo mismo la palabra evangelio, que significa buena nueva, que la palabra besorá, promesa de redención. Beso. Jesús le dice, vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pero Sócrates habló de evangelio, Platón habló de evangelio, Aristóteles habló de evangelio, porque es un concepto griego. Ahora, si tú no conoces que Jesús le dice, vayan por todo el mundo y proclamen la besorá, la promesa de redención. No es lo mismo decir buena nueva que decir promesa de redención. Vayan por todo el mundo y proclámenle a todos los judíos que están en la diáspora que ya la promesa de redención se ha cumplido. No es lo mismo, no es igual, no tiene el mismo sentido. Bautismo, del griego bautizo, que significa teñir, a usted lo tiñeron. Y usted se metió en una agua, y esa agua no tiene colorante. Los judíos hablan de purificación. Entonces, para entender el bautismo, tiene que estudiar el concepto judío de purificación. Para entender la Santa Cena, tiene que estudiar el concepto judío de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de Pesaj. No se puede entender el Nuevo Testamento ni la Biblia a menos que usted tenga una mente hebrea. En otras palabras, en mi mundo, el que no estudia la cultura hebrea no es digno de que yo lo escuche. Porque no está hablando basura. ¿De qué usted me va a hablar? ¿De qué usted me va a hablar? O sea, usted me va a hablar de un libro que usted no sabe quién lo escribió, no conoce el tiempo en que se escribió, no conoce el pensamiento de los que lo escribieron. ¿Y de qué usted me va a hablar? De sus suposiciones. Guárdesela. Yo supongo. Esta es mi interpretación, como algunos me dicen. Esta es mi interpretación. ¿Cuándo usted estudió para tener interpretación? Ay, ay, ay.
Usted primero tiene que estudiar para tener interpretación. Esta es mi conclusión. Los ignorantes no tienen conclusión. De por Dios. Eso está reservado para quien investiga. No se dice que desde el tiempo de Sócrates, el que no estudia no tiene derecho a la palabra. Entonces, regularmente la gente que tiene la cabeza vacía, siempre tiene la boca abierta. Siempre quieren estar opinando, siempre quieren estar hablando. No se calla. Wow. Entonces, regularmente estamos hablando de que para los judíos las cosas son diferentes. No es lo mismo. Pero ginosco, conocer de los griegos, que el yadás de los judíos. Para los griegos conocer es tener información en la cabeza. Para los judíos conocer es estar relacionado con un ser. Habla de una conducta. El griego habla de una lógica, de una información cerebral que no altera su conducta humana. Cuando tenemos griegos que tenían mucha información, pero eran homosexuales y tenían amantes. No así el judío. Cuando el judío te habla de yadás, luego te habla de yadás, ¿qué es yadás? Una comunión extrema. Y conoció a Adán a Eva, o sea, conoció, te habla de comunión, de entrega. Para el judío no es tan relevante una información en la cabeza que él no la puede llevar a la práctica. Porque la religión judía es una religión práctica. Por eso cuando el judío pecaba, no tenía vergüenza de ir con su becerro para el templo, caminando, aunque todo el mundo lo viera, sabiendo que era pecador, porque eso era parte de su arrepentimiento. Amén. Wow. Son religiones diferentes, son pensamientos distintos. Nosotros tenemos un concepto cristiano, un concepto de guardar el pecado. Cuando sale una embarazada y la casan de una vez. Pensamos como cristianos. El judío es diferente, es una religión distinta. Como te decía al principio, no tuvieron que hablarle de diezmo. ¿Para qué le van a hablar de eso? Que ellos lo conocían. Entonces son religiones distintas. Entonces nos hemos alejado nosotros de qué? Del pensamiento de la Biblia. Estamos mal, porque tenemos que regresar a la fuente. Estamos mal porque nos hemos ido como José. ¿Qué hicieron con José? Lo sacaron de su casa, le quitaron la túnica, lo tiraron en la cisterna. O sea, todo eso es una etapa de transformación de la iglesia que se ha ido paganizando cada día más. Después que los apóstoles murieron, se levantaron los padres apostólicos, todos de origen gentil. Los gentiles estudiaban Torah. Los gentiles conocían hebreo. Conocían la cultura de los judíos. ¿Cómo los gentiles conocían a Dios? Lo más cerca que un gentil podía estar de Dios era por medio de las 7 leyes de Noé. ¿Usted quería ser judío? ¿Usted quería conocer al Dios de Israel? A los gentiles, los judíos, no los circuncidaban y del pueblo, no. Guarden las 7 leyes de Noé. Que fue lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 15. Aténganse de ahogado, de fornicación, de ídolo. Ahí está las 7 leyes de Noé. Que es un concepto que todo el mundo lo sabe. Llévalo suave ahí. Entonces, es interesante que lo que Jesús enseña está basado en un pueblo, en una cultura, que para usted entenderla tiene que meterse dentro de ella. ¿La María es importante conocer griego? Claro que es importante. Por eso yo me afané por tratar de conocer el idioma griego. Escúchame. Se me va a explotar la cabeza si no le pregunto. Pregunta, hermano, que no pegamos una ¿Qué catástrofe aquí. vamos a hacer con tantos ignorantes dentro del pueblo de Dios? Mao Zedong dijo, un camino de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Santo. Este es uno de esos pasos. Amén. Para mí el primero. Este es uno de esos pasos. Este es uno de esos pasos. Es cierto. ¿Entiendes? Porque hay muchos ignorantes, porque los que conocen algo, negocian. Sí. Por eso usted me invita a predicar, usted no sabe lo que yo voy a hablar. Si yo quiero hablar de la verdad, hablo de la verdad. Eso no es mi problema. Porque la gente tiene que buscar una forma de saber.
La gente hay que decirle que la gente tiene que buscarle el medio para que aprenda. Tenemos que seguir educando a la gente. Da vergüenza que todavía en este siglo, y más en esta ciudad de Nueva York, señor, Colón viene y encuentra indios aquí en cantidad. La capital del mundo y la meca de la religión. Eso cuando usted dijo de la buena nueva, ese concepto es griego. Evangelio es griego. Besorá es hebreo. Jesús dice, vayan y proclamen la promesa de redención. No está hablando de evangelio. No está hablando de buena nueva. Buena nueva puede ser cualquier cosa. ¿Cómo escribe profesor Besorá? Significa promesa de Promesa de redención. Entonces, aquí hay algo. Hay algo que le quiero hacer hincapié. Hay un traductor de la Iglesia Católica que ha encontrado diferencia. Dice, la mayoría de los traductores hayan dificultad en traducir esta palabra de Génesis 1:2, que tienen un sentido difícil de captar para nuestro limitado entendimiento. Según el exégeta Rachid, dice que significa la cercanía del trono por mandato divino, hablando de Génesis capítulo 1, verso 2, cuando habla de que la tierra estaba como y vacía. Entonces, personalmente, mi propia traducción de Génesis capítulo 1 es que yo ni creo que Dios estaba creando, ni creo que la palabra Elohim hay que traducirla como singular. Usted dirá, Gamaliel, pero es que se tradujo como singular. ¡Ajá! O sea, usted la traduce como singular ahí. ¿Y por qué me la traduce como plural en todos los pasajes que se refiere a dioses paganos? O usted se va a poner como los pentacolas, que en el Apocalipsis dicen, esto es simbólico, esto es literal. Esto es simbólico, esto es literal. Esto me conviene, esto no me conviene. Entonces, Génesis 1, capítulo 1, verso 1 dice, Berechit bara Elohim. Yo interpreto, en el principio separaron los Elohines los cielos de la tierra. Y por eso, aunque me maten, voy a publicar un libro llamado Guerra de Dioses, donde voy a hablar de una estirpe que hasta ahora ha estado callada, llamado los Elohines. Entonces, Génesis habla de que hubieron unos seres que separaron los cielos de la tierra. Ustedes. Esos son los mismos que se encuentran en el libro de Enoch o en una referencia cercana. Nosotros somos muy claros en familiarizar cosas. Por ejemplo, en estos días, dentro de la idiosincrasia que se vive en Nueva York, alguien relacionó Génesis 6 con unos extraterrestres que llegaron. Nueva York es que buscó una correa, de una pela en fuego a todos los pastores. Entonces, ¿cómo es posible que alguien venga a enseñar y que de extraterrestres en plena iglesia y que encuentre un grupo de hermanos que yo quiero sentir los extraterrestres? Eso es lo que tú eres, un extraterrestre. Es lo que yo le digo a la gente, que yo lo quiero sentir, yo lo quiero experimentar. Oh my God. Pero eso que tú lo ves y que lo quieres sentir, hace un par de meses tú lo vas criticando los pentacolas que hablan del fuego y que la fe no tiene que estar fundamentada en experiencia. O sea, tú estás hablando que tú criticas la experiencia por una cosa y en otra tú lo quieres sentir. ¿Y tú? Hay que tener problema contigo el día que tú quieras sentir un hombre. Ay, Muy fuerte. sí. ¿Por qué? Porque cualquier loco sale con cualquier bobería hoy y como encuentra una iglesia viciada en la ignorancia, todo el mundo lo escucha y le presta atención. Por eso es que las redes sociales hay que invadirlas del conocimiento. Amén. Usted no puede quedarse callado. Amén. 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 Porque mire, usted está aquí todos los lunes estudiando. Desde que usted sale de aquí hay 80,000 que no estudiaron. Que los que tienen la cabeza vacía siempre tienen la boca como. Ahí están ellos. Ay, qué. Entonces nosotros
tenemos un compromiso de ir inyectando lo que hemos aprendido Amén. para ir acabando con esa plaga Amén. llamada la ignorancia. Amén. Amén. Yes. Entonces, hablar de la Biblia sin conocer y reconocer la trascendencia del pensamiento hebreo es algo bien problemático. Esto sin hablar de los pantalones. ¿Cómo? Esto sin hablar de Mateo 22:5. La mujer no se ponga la ropa del hombre y el hombre el traje de mujer. Deuteronomio 22:5. Que es un pasaje que ha sido formativo para la iglesia. Sin embargo, Deuteronomio no habla ni de pantalón ni habla de falda. Habla de ropa de oración. Sí. Básicamente. Así lo aprendimos aquí. Entonces, el fundamento nuestro tiene que ser más escritural. Todavía hay gente que cree que Jesús es un carpintero. Sí. Y entonces. Aquí todo el mundo piensa que Jesús era carpintero, así que desata. Y entonces. Es un carpintero. Jesús es un carpintero. Oiga esto. Un carpintero que fue a la sinagoga y lee un rollo en hebreo. Y nada más lo leían en lo principal. Un carpintero que lee hebreo. Un carpintero que a los 12 años aparece en el templo con los miembros del Sanedrín haciendo la pregunta. Aparentemente José no era pobre. No, porque Jesús era tan humilde, hay que ser humilde. Él nació en un mesón, un pesebre. Nació en un pesebre porque no se halló lugar en el mesón. No porque no había dinero para pagar el mesón. Y había burritos. Y la oveja. Entonces tenemos un Jesús distorsionado. Así es. Cuando en Israel se desconocía un misterio de algo, la gente decía, esto no lo sabe ni carpintero ni hijo de carpintero. Es un decir del pueblo. No quería decir que Jesús ni era carpintero, ni mucho menos era hijo de carpintero. Yo sé que usted lo vio en la película. Ah. Una película católica. Sí, no me veía así porque yo sé que usted lo vio en la película. En Semana Santa. Claro, ¿Lo va a ver ahora otra vez? claro. ¿Lo va a ver ahora? Ya viene para Entonces acá. hay una imagen distorsionada de Jesús porque nosotros hemos convertido a Jesús en un evangélico pentecostal que brinca, salta, fuego, candela, chispa y se prende. Dinamita. Y Jesús, amados hermanos, no era evangélico. Jesús no era carismático. Jesús no hablaba lengua. Jesús era un maestro. Amén. A Jesús lo llamaron 90 veces en la Biblia, 60 de las cuales le dijeron rabí o maestro. Dice Mateo, y él abriendo su boca les enseñaba. O sea, hasta la forma como Jesús abría su boca transmitió una enseñanza. Entonces, la enseñanza no es algo que debe estar en la iglesia. El fundamento de la iglesia tiene que ser la enseñanza. La Biblia dice una promesa. Y Daniel dice que en los postreros tiempos lo que enseña la justicia resplandecerán como las estrellas del firmamento. El ministerio que más va a florecer en los postreros tiempos es el ministerio de la enseñanza. Porque es el medio que Dios va a utilizar para traer a su pueblo de regreso. Amén. Porque bastante fuego que tenemos. Y Amén. los problemas no se han acabado. Ay. No. Y mucho que hay. Entonces, la gran pregunta es, siendo la Biblia un manuscrito hebreo, escrito por hebreos, ¿cuál es la cultura que hay que estudiar? ¿Hablaba Jesús griego? No. Entonces, si Jesús no hablaba griego, es cuestionable que ninguno de los apóstoles hablaran griego. Porque esa gente eran de Palestina, de ahí de Israel, del primer siglo. Y eran bien celosos de su ley. El único que quizá pudiera hablar un poco de griego ahí es Pablo, por su formación y su conocimiento universal.
sin significar eso, que vivía como un griego, porque usted ve que Pablo iba al templo a hacer sacrificio. Y vemos un Pablo que fue y pagó su voto. Que iba a matar a los discípulos. ¿Me entiendes? O sea, teníamos que hablar de una gente que se comportaba como lo que era. ¿Y por qué a Jesús le pusieron en la cruz los 3 idiomas? Estamos celebrando una fiesta. El maestro le explicó que venían judíos de cuántas partes. Todos lados. Que sí hablaban griego. Y le pusieron los 3 idiomas que posiblemente se hablaran ahí. ¿Cuál era? Hebreo para los que estamos aquí. Arameo para los que están ahí adelante. Y griego para los que vienen de lejos. Siempre yo me preguntaba eso. En el primer viaje de Pablo a Grecia, él le habló en qué idioma entonces. No, porque Pablo es, para entender a Pablo, hay que hacer algunas investigaciones. Hechos capítulo 13, busque ahí. 13. 13. ¿Cómo que Abraham? Hechos 13, del 1 al 4. Había entonces la iglesia. Espera, A hermano. ver aquí, ¿qué dice? Había entonces, ¿dónde? En la iglesia que estaba en Antioquía, Sí. profetas y maestros. Que había profetas. Yo no sé por qué los profetas nos quieren matar hoy. Oh my God, si estábamos Si juntos. empezamos al principio unidos. Lo que pasó fue que matan todos los profetas y nacieron los brujos. Ahora hay brujos. Entonces estos brujos, lo que saben de los maestros. La iglesia, el fundamento de la iglesia, ¿quién era? Profetas. ¿Y quién? Y maestros. Que siempre debieron caminar de la mano. ¿Quiénes eran esos profetas y maestros? Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Simón, oiga aquí, que ahí la Reina Valera no lo traduce, pero en otro lugar sí lo traduce. Como te lo dejó oscuro ahí, ya tú no entiendes el personaje. Ahí tiene que decir Simón de Sirene. Miguel. También dice Simón llamado negro. Dice acá. El negro. El negro La de textual. Sirene. el negro. Simón, el negro de Sirene. ¿No se acuerdan de Simón de Sirene? Amén, amén, amén. Pero aquí dice Níger. ¿Quiere decir El qué? negro. Se lo pusieron así porque hasta la Biblia se... Hasta la Biblia se cuida de estar mencionando gente negra. Yo estoy hablando gente negra, fea, africana. Dice, no, mejor por la negra, no se abusa. Para que lo entiendan claro. Porque creen que otro color. ¿Quién fue Simón de Sirene? ¿Quién fue Simón de Sirene? Ay. Llevaba la cruz de Jesús. Es que aquel personaje que iba pasando, y como usted sabe que el negro pega con todo, que pega con la cruz. Va pasando un negro, Simón, y dice, ¡eh, venga acá! Cargue la cruz. Pues ese Simón llegó a ser de los líderes de la iglesia. Irónicamente no era profeta, todos los negros son profetas. Este es un hombre sabio. Seguimos leyendo. ¿Qué dice Simón? Era judío. No. Porque dice Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Sirene, que era hijo de Simón. El que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, Es ahí. Está unificando un criterio. Aquí hay 3 personajes que se habían criado juntos. Manaén, Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Por qué? Dice ahí, cuando tú te vas a la palabra que habían criado, dice que habían bebido del mismo pecho, se habían amamantado del mismo seno, la misma esclava lo había amamantado. Porque cuando usted tenía un hijo, que usted quería que ese hijo fuera alguien sobresaliente, después que lo circuncidaban,
lo mandaban afuera a ser educado conforme al pensamiento de los griegos. Posteriormente, cuando venía a Jerusalén a hacer el Bar Mitzvah, hijo del mandamiento, se lo entregaban a un rabino a los pies. Eso no era para gente pobre. Hablando de gente de recursos. Pablo no es hijo de un pobre. Pablo se está criando con el hijo de Herodes, el grande. Por eso cuando Pablo cae preso, que lo mandan a buscar de la cárcel para presentárselo a alguien, a un gobernador que vino. Y Pablo le dice, ¿crees en los profetas? Yo sé que tú crees en los profetas porque tú y yo nos criamos juntos. O sea, Pablo no es sin familia. Es un hombre letrado y educado. Conocer de antemano muchos conceptos pequeños hebreos va a ir haciendo que usted comprenda un poco la Biblia. Por ejemplo, ¿quién fue que cambiaron por Jesús? Suéltenos a quién. ¿A quién nos suelten? Baal. Jesús. Es igual en hebreo a qué? Hijo. Y Rabá. Que es el gran maestro. En Israel empezábamos con Talmí. ¿Empezábamos con qué? Talmí. Un Talmí es un discípulo. ¿Qué es un Talmí? Discípulo. Luego de Talmí venía el Moré. ¿Qué es un Moré? Un maestro de discípulo. ¿Qué es un Moré? Maestro de discípulo. Luego venía un rabino. ¿Qué es un rabino? Un maestro de Moré. Y tenían un Rabá, que es el maestro de Israel. Tenían otro que era un Jajam, que es el sabio de Israel. Escuche bien. El Jajam es el sabio. ¿El quién? El sabio. Cuando el juego se tranca, vamos donde el Jajam. ¿Qué tú crees de esto? Entonces el Jajam, con sabiduría, fíjate que se distingue el Rabá del Jajam, porque no todo el que tiene información es sabio. Él tenía información correcta para ser maestro de rabino, pero no para ser el Jajam. ¿Quién era el Rabá de Israel? Porque no había mucho Rabá, era un solo Rabá y un solo Jajam. Entonces tenemos a nada más y nada menos que a Gamaliel como el Jajam, el sabio, a quien se consultó varias veces. Y tenemos un personaje que vino a Jesús de noche que le dice, sabemos que tú has venido de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Jajam de Israel era Gamaliel, y Gamaliel era nada más y nada menos que hijo, según fuente que hay, de aquel hombre que cargó a Jesús en el templo. Que se llamaba ¿cómo? Simeón. Y Nicodemo era el Rabá de Israel. Entiéndase que tenemos a Baal Rabá. ¿Baal qué? Jesús le dice, ¿tú eres el maestro de quién? ¿Y no sabe esto? ¿Quién es el Rabá de Israel? Nicodemo. Wow. Wow. No. Pero tenemos un Baal Rabá que era ladrón. Que era un ladrón que andaba robando. Que era evangélico. No. Baal Rabá era un sindicalista. Era un celote. Alguien que quería llegar al poder por las almas. Hijo del principal maestro de Israel. Tener a ese hombre preso era tener a Israel disgustado. ¿Por qué? Porque era el hijo de su maestro. Por eso cuando pusieron a Rabá ahí, tenemos que buscar a alguien para soltarlo. Que el pueblo lo ame. Porque a Jesús también lo amaba. No alimentó 5,000. Y después 5,000 más. Y andaba haciendo milagros todos los días. Jesús tenía su fama. Sí.
¿Cuándo me están entendiendo? Se cumplió Juan 2. Entonces él creyeron y Mejor dijo, vino. ¿quién era de los dos? ¿Qué hacemos? ¿Soltamos a Jesús o soltamos a Baal? El hijo de Nicodemo. Entonces Nicodemo tiene sentimientos encontrados, porque de un lado está su gran maestro Y después su hijo. y por el otro lado está lo que pesa más que el agua, la sangre. El maestro por por nosotros. Y ahora, podemos leer. ¿Cuánto quiere leer Juan capítulo 2? Juan capítulo 2. vamos a leer. Pero ¿cómo se te ocurre a ti dejar el mejor vino para el final? Ay, santo Dios. Nunca se hace así. Aquí está. Eso fue lo que le dijeron Juan capítulo el maestresala al dueño de la fiesta. Que él entendió que el vino que hizo Jesús era mejor. era el mejor y lo dejó para último. ¿Usted entiende cómo este hombre terminó esta clase de hoy? Ay, sabrosa. Me Ok. gustó. Vamos a ver. ¿Cuánto le gustó la clase de hoy? ¿Cuánto quieren que yo traiga de nuevo a este hombre? Bueno, maestro, Ahora no. le vamos a dar una fecha para que usted regrese en el mes de abril otra vez para acá. Dando otra clase de hoy. Así que no se puede predicar encima de lo que el maestro dice. Así que, ¿todos tomaron esto? Sí.